Imagínate transportado a un tiempo inmemorial, una era en la que los secretos del universo apenas comenzaban a desplegarse. En esta narrativa, exploraremos la fascinante conexión entre las antiguas tradiciones bíblicas y los orígenes de los pueblos de Oriente, japoneses, chinos y coreanos. Nuestro objetivo es más que contar una historia, es invitarte a un viaje de reflexión sobre la unidad y la diversidad de la humanidad. A medida que recorremos estos relatos, veremos cómo los antiguos textos sagrados y las leyendas orientales se entrelazan, ofreciendo una perspectiva única sobre nuestra herencia común. Comencemos nuestro viaje con el contexto histórico y bíblico, donde todo comienza. Desde los primeros momentos de la creación, pasando por la dispersión de los pueblos, hasta la conexión específica de los descendientes de Noé con las tierras de Oriente, cada etapa de esta historia revela un poco más sobre nuestras raíces compartidas y los designios divinos. Prepárate para embarcarte en un viaje que atraviesa milenios, conectando Occidente y Oriente a través de un hilo invisible de historia, fe y tradición. Te invito a abrir tu mente y corazón, y dejar que esta antigua historia te hable sobre la belleza de la diversidad humana y la profunda unidad que nos conecta a todos. Al principio, cuando la oscuridad envolvía todo, Dios pronunció las palabras que darían inicio a todo lo que conocemos: hágase la luz. Y así, la luz surgió, separándose de las tinieblas, y estableciendo el primer día de la creación. En los días que siguieron, Dios creó el firmamento, separando las aguas de arriba de las aguas de abajo, formando el cielo. Él ordenó que las aguas debajo del cielo se juntaran en un solo lugar, y así surgió la tierra seca, llamando a la tierra tierra y a las aguas reunidas mares. Dios vio que todo era bueno. En el tercer día, Dios cubrió la tierra con vegetación, plantas que dan semilla y árboles que dan frutos. En el cuarto día, colocó las estrellas en el cielo, junto con el sol y la luna para gobernar el día y la noche. En el quinto día, las aguas se llenaron de seres vivos, y aves volaron sobre la tierra. En el sexto día, Dios creó a los animales terrestres, cada uno según su especie. Y entonces, llegó el ápice de la creación. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Así, Dios creó al hombre y a la mujer, Adán y Eva, y los colocó en el jardín del Edén, un paraíso repleto de todo lo bueno y necesario para la vida. En el jardín del Edén, Adán y Eva vivían en armonía con la creación, disfrutando de la compañía de Dios, quien caminaba con ellos al frescor del día. Fueron encargados de cuidar el jardín y todas las criaturas. Dios les dio solo una prohibición: no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, como sabemos, esa armonía fue quebrantada, pero esa es una historia para otro momento. La creación del mundo según el Génesis nos muestra el poder y la intención de Dios en crear un universo ordenado y hermoso. Cada detalle fue cuidadosamente planificado, y en el centro de ese plan estaba la humanidad, creada para reflejar la imagen del Creador y para gobernar sobre la creación con sabiduría y amor. Después de la creación, la humanidad se multiplicó y comenzó a poblar la tierra. Con el tiempo, las personas migraron hacia el este y encontraron una llanura en Sinar, donde decidieron establecerse. Era una época en que toda la tierra hablaba una sola lengua y tenía una sola forma de hablar. La unidad lingüística proporcionaba una cohesión entre las personas que les permitía realizar grandes hazañas en conjunto. Llenos de ambición y deseosos de dejar una marca en la historia, los hombres se dijeron unos a otros: vamos a construir una ciudad, con una torre que llegue hasta el cielo, para que nuestro nombre sea famoso y no seamos dispersados por toda la tierra. Comenzaron a construir la ciudad y la torre, utilizando ladrillos y betún como materiales de construcción. Pero Dios observaba el progreso de los hombres y percibió la potencial arrogancia y autosuficiencia que demostraban. Viendo que la humanidad se desviaba de sus caminos, decidió intervenir para impedir que la torre fuera completada. Dios dijo: vean, ellos son un solo pueblo y hablan una sola lengua, y han comenzado a hacer esto, en breve, nada podrá impedirles hacer lo que intenten. Entonces, Dios descendió y confundió el lenguaje de todos los habitantes, de modo que no podían entenderse unos a otros. Con la comunicación interrumpida, el proyecto de la torre fue abandonado, y los hombres fueron dispersados por toda la faz de la tierra. La ciudad pasó a llamarse Babel, porque allí Dios confundió el lenguaje de toda la tierra.
La dispersión de los pueblos en Babel marcó el inicio de la diversidad lingüística y cultural que conocemos hoy. Cada grupo siguió su camino, esparciéndose por diferentes regiones y desarrollando sus propias lenguas y culturas. Este evento es crucial para entender la diversidad de las naciones y las complejas relaciones entre ellas a lo largo de la historia. En medio de la creciente corrupción y maldad que se extendían por la tierra tras la dispersión de Babel, Dios encontró en Noé a un hombre justo e íntegro entre sus contemporáneos. La tierra estaba llena de violencia, y Dios decidió poner fin a la corrupción humana mediante un gran diluvio que purificaría el mundo. Dios dijo a Noé: el fin de toda carne ha llegado ante mí, porque la tierra está llena de violencia. Haré venir un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya aliento de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra perecerá. Pero contigo estableceré mi alianza, y entrarás en el arca, tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Dios instruyó a Noé a construir un arca de madera de ciprés, con compartimentos internos y un revestimiento de betún por dentro y por fuera para hacerla impermeable. El arca debía tener 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto, con una apertura para ventilación y una puerta lateral. Además de su familia, Noé debía llevar al arca una pareja de cada especie de animal, para garantizar la preservación de la vida después del diluvio. Noé obedeció todas las instrucciones de Dios y comenzó a construir el arca. Cuando todo estuvo listo, Dios ordenó que él y su familia entraran en el arca, junto con los animales. Una vez que todos estaban a salvo dentro del arca, Dios cerró la puerta, y las aguas del diluvio comenzaron a caer. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia cayó incesantemente, y las fuentes del gran abismo fueron rotas, cubriendo toda la superficie de la tierra. Las aguas subieron y subieron hasta que las montañas más altas fueron sumergidas. Todos los seres vivientes fuera del arca perecieron, y solo Noé, su familia y los animales dentro del arca sobrevivieron. Después de 150 días, las aguas comenzaron a bajar, y el arca reposó sobre las montañas de Ararat. Noé soltó una paloma para ver si las aguas habían disminuido, y cuando la paloma volvió con una hoja de olivo en el pico, Noé supo que la tierra comenzaba a secarse. Finalmente, Dios ordenó a Noé que saliera del arca y liberara a los animales, para que poblaran la tierra nuevamente. Noé construyó un altar y ofreció sacrificios a Dios en gratitud por la salvación. Dios, entonces, estableció una alianza con Noé y todos los seres vivientes, prometiendo nunca más destruir la tierra con un diluvio. Como señal de esta alianza, Dios colocó el arco iris en las nubes, un recordatorio perpetuo de su promesa de misericordia y protección. Después del diluvio, Noé y su familia comenzaron a repoblar la tierra. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y cada uno de ellos se convirtió en el progenitor de diferentes grupos de pueblos que se esparcieron por el mundo. Sem se asocia frecuentemente con los pueblos del Medio Oriente y Asia. Se le considera el ancestro de los semitas, que incluyen a hebreos, árabes y otras etnias del Oriente. Cam se relaciona con los pueblos africanos y cananeos. Sus descendientes se esparcieron principalmente por África y las regiones al sur del Mediterráneo. Jafet es visto como el antepasado de los pueblos europeos y algunas tribus asiáticas. Sus descendientes se movieron hacia el norte y oeste, colonizando las tierras que hoy componen Europa y partes de Asia. A medida que los hijos de Noé y sus descendientes crecían y se multiplicaban, comenzaron a moverse hacia diferentes regiones, siguiendo las instrucciones de Dios para llenar la tierra. Esta dispersión estableció las bases para la diversidad de naciones y culturas que conocemos hoy. Descendientes de Sem, los semitas se movieron principalmente hacia el Medio Oriente y Asia. Esta genealogía es particularmente significativa para nuestra historia, ya que es de Sem que surgen los pueblos que eventualmente migrarán hacia el Extremo Oriente, incluyendo los ancestros de japoneses, chinos y coreanos. Descendientes de Cam, Cam y sus hijos se establecieron en las regiones de África y en el Medio Oriente, incluyendo Canaán. Se convirtieron en grandes naciones y desarrollaron culturas ricas y diversas. Descendientes de Jafet, Jafet y sus descendientes ocuparon las áreas al norte y oeste, expandiéndose hacia Europa y partes de Asia. Son vistos como los antepasados de muchas de las naciones europeas.
La dispersión de los pueblos después del diluvio, liderada por los hijos de Noé, es una etapa crucial en la narrativa bíblica, ya que marca el inicio de la diversidad étnica y cultural de la humanidad. Esta separación y migración de los pueblos estableció las bases para la formación de las naciones y civilizaciones que emergerían en los siglos siguientes. Entre los 3 hijos de Noé, Sem fue elegido por Dios para ser el progenitor de una genealogía especial, bendecida con una herencia espiritual y cultural que influiría en el mundo. La genealogía de Sem es particularmente significativa porque incluye a Abraham, el patriarca de los hebreos, pero también tiene conexiones con los pueblos que migraron hacia el oriente. Sem tuvo 5 hijos, Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Cada uno de estos hijos dio origen a diferentes grupos de pueblos que se esparcieron por varias regiones. Entre estos descendientes, Arfaxad fue un ancestro importante, ya que de él vino Geber, de donde derivamos el término hebreo. Los descendientes de Sem comenzaron a moverse hacia el este, estableciéndose en regiones que hoy son conocidas como el Medio Oriente y Asia. La tradición bíblica sugiere que los hijos de Elam, uno de los hijos de Sem, migraron hacia áreas que se convirtieron en parte del antiguo imperio elamita, cerca de Persia. Estos movimientos iniciales fueron el comienzo de un largo proceso de migración y establecimiento. A lo largo de los siglos, los descendientes de Sem continuaron esparciéndose, moviéndose cada vez más hacia el este. Este movimiento puede entenderse como un proceso gradual de migración y adaptación a nuevas tierras. Los pueblos que eventualmente se establecieron en las regiones de Japón, China y Corea pueden trazar sus raíces hasta estas migraciones antiguas. Aunque los textos bíblicos no detallan explícitamente esta parte del viaje, la conexión cultural y lingüística entre estos pueblos y las tradiciones semíticas antiguas sugiere un vínculo histórico profundo. Estudios históricos y genéticos modernos indican que hubo una serie de migraciones a través de Asia que conectan a los pueblos del Oriente con sus ancestros semitas. A través de intercambios culturales, comerciales e incluso interacciones lingüísticas, los descendientes de Sem influyeron y fueron influenciados por las civilizaciones que encontraron. Estas migraciones reflejan la expansión de las culturas y la adaptación a nuevos entornos, resultando en la rica tapicería de pueblos y tradiciones que componen el Extremo Oriente hoy en día. La genealogía de Sem, por lo tanto, no solo dio origen a los hebreos, sino que también plantó las semillas de las civilizaciones orientales, conectando a todas estas naciones a través de un ancestro común. A medida que los descendientes de Sem se esparcieron por Oriente, llevaron consigo sus tradiciones, creencias y conocimientos, influyendo en las culturas en las nuevas tierras donde se establecieron. Estas influencias semíticas se manifestaron de varias maneras, dejando profundas marcas en las civilizaciones de Japón, China y Corea. Los descendientes de Sem que migraron hacia el oriente llevaron consigo historias y tradiciones que se mezclaron con las culturas locales. Las leyendas y mitos orientales a menudo resuenan con temas y narrativas encontradas en las escrituras bíblicas. Por ejemplo, el concepto de una gran inundación es común en muchas culturas alrededor del mundo, incluyendo las civilizaciones del Extremo Oriente. Mitos chinos y japoneses, como el mito de Nuba, que menciona una gran inundación y la recreación de la humanidad, tienen paralelos notables con la historia del diluvio de Noé. Además de los mitos y leyendas, hay paralelismos lingüísticos y culturales que sugieren una conexión antigua. Ciertos símbolos e ideogramas utilizados en las escrituras orientales pueden tener raíces en las antiguas escrituras semíticas. Algunos estudiosos señalan similitudes en la estructura de ciertas palabras y conceptos que indican un origen común o influencia mutua. China, el mito de la diosa Nuba, que creó a los primeros seres humanos y restauró el orden tras una gran inundación, resuena con la historia de Noé y el renacimiento de la humanidad después del diluvio. Japón, la leyenda de Izanagi e Izanami, los dioses creadores que moldearon las islas de Japón, refleja temas de creación y orden del caos, comunes en las tradiciones semíticas. Corea, mitos coreanos sobre Dangun, el fundador del primer reino coreano, involucran temas de intervención divina y origen sagrado, similares a las narrativas bíblicas de fundación de naciones. Estos ejemplos demuestran cómo las historias y tradiciones bíblicas encontraron eco en las culturas orientales, adaptándose al contexto local e influyendo en la formación de mitos y leyendas regionales.
El intercambio cultural entre los descendientes de Sem y los pueblos orientales fue una vía de doble sentido. Las tradiciones semíticas contribuyeron a la formación de las culturas de Japón, China y Corea, mientras que las ricas tradiciones orientales influyeron en los propios migrantes semitas. Este intercambio resultó en una tapicería cultural compleja y rica, donde rastros de una ancestralidad común pueden encontrarse a través de los tiempos. A medida que reflexionamos sobre esta fascinante red de conexiones entre las tradiciones bíblicas y las culturas de Oriente, somos llevados a reconocer la profunda unidad que permea la diversidad humana. Las historias y mitos que atraviesan continentes y milenios nos recuerdan que, a pesar de las diferencias superficiales, compartimos un origen común y un destino interconectado. La diversidad de culturas, lenguas y tradiciones no es solo una riqueza a ser celebrada, sino también un reflejo de la creatividad divina. Cada cultura trae consigo una perspectiva única sobre la existencia, contribuyendo a la comprensión colectiva de la humanidad. La narrativa bíblica, al conectarse con las tradiciones de Oriente, subraya el mensaje de que todos somos hijos de un único Creador, destinados a vivir en armonía y respeto mutuo. Las historias bíblicas nos enseñan a valorar y respetar las diferencias, promoviendo la fraternidad y la paz entre todos los pueblos. Noé y sus descendientes nos recuerdan que, incluso después de grandes catástrofes, la esperanza y la renovación son posibles. La alianza de Dios con Noé, simbolizada por el arco iris, es un recordatorio perpetuo de su compromiso con toda la humanidad. Para concluir este viaje a través de la historia y las culturas, recurro a un pasaje bíblico que encapsula la esencia de nuestra reflexión. Después de esto vi, y he aquí una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Apocalipsis 7:9. Esta visión de Apocalipsis destaca la unidad en la diversidad, una visión de todos los pueblos reunidos en paz y armonía, celebrando juntos la esperanza y la redención. Que esta narrativa inspire a todos nosotros a buscar la comprensión mutua, el respeto y la fraternidad, reconociendo la belleza de la diversidad que Dios nos ha dado.